pues año nuevo, vida nueva. Ya supongo que están todos vuestros propósitos de 2024 bien afianzados y ahora ya toca lo más importante, que es no hacer nada. No llevar a cabo ninguno de esos propósitos. A la mierda todo. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a Spirit Almanac. Hoy, nuestro primer episodio del 2024, vamos a hablar del arte de equivocarse. Y bueno, este es un episodio peculiar porque lleva meses forjándose en mi inconsciente, ya que nace de un libro que hace medio año comenté, además aquí en este podcast, que quería hablar de ese libro y hacer un episodio a lo mejor tipo book review o un club del libro, pero luego nunca se llevó a cabo porque tampoco veía continuidad en ese enfoque. Y bueno, ahora os contaré un poco la historia de cómo llegó ese libro a mis manos y de cómo nace el episodio de hoy, un episodio cortito. Pues pretendo ahora, en 2024, también desarrollar nuevos enfoques digamos, a la hora de realizar este podcast. Traer también invitados que no se dedican directamente a ya sea el yoga o una tradición espiritual, pero que sí que nutren a través de sus perspectivas y sus conocimientos a esa parte de nosotros que sí llamamos espiritualidad y muchas veces la vemos ligada a una corriente filosófica o un estilo de vida, como puede ser la vida de una persona que practica yoga e integra sus elementos en su vida, ¿no? Creo que muchas veces la creatividad, la ciencia, la cultura, la música, el arte forman parte de eso que llamamos alimento para el espíritu, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar el episodio de hoy queríamos daros las gracias, tanto Tamara como yo, por el apoyo brindado a través de la escucha que todas y todos aquellos vosotros que nos habéis acompañado y que nos habéis escuchado a lo largo de 2023 y muchas y muchos desde el comienzo, desde el lanzamiento del podcast. Es un honor teneros ahí al otro lado y que os interesen los temas que tratamos y que nos escribáis de vez en cuando. Recibimos a través de redes sociales o algún mail reflexiones de algunos de vosotros, nuestros oyentes, muy interesantes, pues a veces tratamos temas que son, bueno, pues peculiares dentro de este mundillo de la espiritualidad del yoga, que todo es luz, compasión y belleza. Se nos olvida a veces ser críticos y reflexionar sobre si detrás de todo ese mensaje positivo a veces también hay un estancamiento. De eso también hablaremos hoy, ¿okay? De esa tendencia que tenemos a no permitir que ciertas corrientes de pensamiento, por ejemplo, de corte espiritual, puedan estar equivocadas, porque claro, eso sería terrible, ¿no? Invertir todo ese esfuerzo y esa creencia en algo que al final puede que no esté afectando de forma positiva a nuestras vidas. Muchísimas gracias a todas y a todos y esperamos que en este 2024 también nos podamos brindar episodios que inviten a la reflexión. Ok, vamos con ello. El arte de equivocarse. Este título llevo meses pensando en él porque, en cierto modo, creo que es una de las herramientas más eficaces para cualquier práctica espiritual y ya sabéis, yo me ciño fundamentalmente al yoga y a tradiciones espirituales en las que el yoga tiene ciertas conexiones. Muchas de las técnicas que podemos utilizar a día de hoy además están basadas o han sido verificadas por la ciencia. Muchas técnicas también del mundillo del yoga, en mi humilde opinión, pero puedo estar equivocado. Esto es algo que hoy escucharéis constantemente. En mi opinión, creo que no son muy útiles para el estilo de vida y el enfoque de vida que tenemos hoy en día, sobre todo en Occidente. El individuo, ciudadano, ciudadana medio, como puedo ser yo, no son muy útiles, pero nos forzamos a creer que esas técnicas son esenciales para el objetivo fundamental de trascender el sufrimiento, de la iluminación. En el episodio de hoy quería, pues eso, reflexionar con la ayuda también de este libro, que ahora os diré el título, sobre el potencial que tiene llevar una vida en la cual, tengas la puerta abierta y asumas que te vas a equivocar y que errar es una de las herramientas más eficaces para verificar aquello que sí que es válido, útil y te permite seguir creciendo como ser humano. I may be wrong, puedo estar equivocado. Ese es el nombre del libro
del que hace meses os hablé en un episodio y un libro que llegó a mis manos como recomendación de una amiga que me dijo que se lo había leído y que me lo tenía que leer porque me decía, mientras me leía este libro es que me acordaba mogollón de ti, en cosas que dice el libro, en esa mentalidad también de pensamiento crítico, de reflexión en la cual aceptas frustrarte y aceptas crecer dejando de lado herramientas o dinámicas de pensamiento que ya no te sirven, aunque hasta cierto punto en el pasado te fueron muy útiles, incluso se convirtieron en un refugio, ¿no? Ya os contaré un poco también de mi background en ese sentido. Yo la verdad es que reflexionando a la hora de hacer este capítulo, me doy cuenta que sí, habrá sido azar o suerte, pero yo nunca he tenido la necesidad y nunca he estado en un entorno en el que fuese necesario formar parte de una comunidad. Cuando empecé a practicar yoga con 20 años y empecé haciendo Ashtanga, fundamentalmente, en aquella época yo iba, practicaba y me volvía a mi casa, pero no me sentía parte de una comunidad, no me sentía Ashtangi y no podía proyectar eso al mundo, como hoy en día sí que se hace a través de las redes sociales, que ya sabemos que tienen sus luces y sus sombras, pero una práctica privada. Es decir, interactuaba con otras personas que iban al centro, pero incluso en el centro en el que yo practicaba había esa tendencia, o por lo menos yo lo veía o la experimentaba, quizás incluso nacía de mí, y no es que hubiese esa tendencia, ¿no? De tampoco chismorrear, ¿sabes? El gossip, qué guay. No, llegábamos en silencio, poníamos, practicábamos y nos íbamos, ¿vale? Y como os digo, el hecho de que yo nunca haya necesitado o haya pertenecido a ninguna de estas comunidades yógicas, en plan de sentirme que soy Ashtangi o de Iyengar o de Anusara o de tal, es una ventaja porque al final no he tenido que aceptar, perpetuar o incorporar muchas de la idiosincrasia de estos estilos, de estas escuelas, en mi vida. No los he tenido que defender porque no era parte del material necesario, ¿no? No, sí. Me acuerdo, esto os lo he contado otras veces, cuando empecé a practicar Iyengar, que lo primero que me dijo el profesor fue su negativa a que yo practicase Ashtanga. Yo venía a Ashtanga y ya me dijo, bueno, bien, pero vas a dejar de practicar, porque claro, si vas a hacer Iyengar no puedes hacer Ashtanga. Entonces, siempre he tenido la capacidad también de ver claramente esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer y me importa un pepino lo que me diga el otro, ¿sabes? Si no, y tampoco voy a enfrentarme al otro, es decir, que tú no quieres que yo venga o qué tal, pues tengo dos opciones, o no te voy a decir lo que hago en mi vida privada, eh, o simplemente, pues ya está, si veo que además generas ¿sabes? Una energía un poco negativa a mi presencia o te sientes un poco violentado por que haya un alumno que no te baila el agua, pues oye, yo soy el primero que en ese ámbito pues me voy. Y me he ido muchas veces de ciertos entornos en los cuales claramente no me siento para nada identificado y percibo que mi figura a lo mejor ni siquiera tampoco encaja ahí, ¿vale? Porque yo no soy de los que levanta la mano y pregunta y intenta buscar un enfrentamiento. Pues simplemente, oye, pues esto que estás diciendo me entra por aquí, me sale por allí y ya está. Y os cuento todo esto porque al final este libro narra de forma muy peculiar el recorrido espiritual de un individuo, un sueco llamado Björn Natiko Lindeblad. Natiko es el apodo que le pusieron dentro del contexto de el monasterio budista en el que él estaba. Él mismo narra su experiencia tras 17 años siendo monje en Tailandia. Y es curioso porque, claro, este libro no es un libro de autoayuda como tal, no es un libro estará, porque en las librerías lo tienes que poner en algún sitio, pero no es un libro que te vaya a hablar del espíritu, como hablan muchos de los libros del budismo y del yoga, ¿no? Que te hacen ver lo bueno que es y lo bien que vas a estar si lo haces y que lo que tienes que hacer es dejar de hacer y cometer estos errores y tener esta... No, aquí es la experiencia de una persona que claramente se sumió en una tradición espiritual como es el budismo, a lo bestia durante 17 años, y cuya experiencia a mí me parece fascinante porque
todos tenemos la tendencia en este mundillo del yoga a validar nuestra experiencia, lo cual es lógico porque somos los protagonistas de la misma, pero no queremos que la narrativa de repente dé un giro, ¿vale? Luego es curioso porque lo que más nos gusta no de las series, como por ejemplo en su día Juego de Tronos, era esos giros narrativos de los personajes de repente te habías encariñado de uno, pum, y muere. O era bueno, pero ahora es malo. Y te da como cosa y aún así le quieres defender cuando realmente es como, pues esto no es defendible, ahora es malo ya, pero es que a mí me gusta mucho, he creado ya no un nexo con este personaje. Pues eso nos pasa con los personajes que creamos en nuestras vidas. Y como os digo, este libro es fascinante porque no es esa tendencia que vemos también en el mundillo del yoga y la espiritualidad de, qué sé yo, ¿no? Lo clásico de llevo 20 años practicando la tradición del yoga y el tantra y el esto y lo otro. Y es como, sí, y mis maestros han sido y pertenezco a la tradición de tal. Y dices, a ver, llevas 20 años, no llevas 20 años en la India en una ashram aprendiendo. Te has hecho 6 viajes, vives en Malasaña, madafaka, ¿vale? O sea, y ahí estás, genial, y tienes una experiencia pues eso, que dentro del marco de la normalidad casi nadie ha tenido. O sea, que fantástico y es muy interesante la vida que has llevado. Pero no has dejado tu vida entera durante 17 años y te has convertido en monje. Y por eso es muy refrescante ver la perspectiva de esta persona que a lo largo del libro, no os voy a hacer spoilers, pero a lo largo del libro es como hay momentos en los que yo me acuerdo que decía, tío, vuélvete, o sea, deja ya esta historia, vuélvete a tu casa, que estás sufriendo. Y al final es lo que verdaderamente es el camino espiritual. O sea, tú puedes huir, y no digo que él huyese, pero muchas veces las personas que toman la decisión de ahora voy a ser súper espiritual, acorde a las decisiones y a cómo esas decisiones tienen un impacto en su vida, se puede claramente esclarecer que están huyendo. No creo que fuese el caso de Bjorn, pero no puedes huir de ti mismo. Entonces te puedes ir a Tailandia, raparte la cabeza, vivir como un monje, en plan monje de verdad, de ir con tu cuenco pidiendo comida, pero tú sigues ahí dentro. Y vas a tener que lidiar contigo mismo. Y esto es un poco lo que él muestra en este libro, cómo lidia con su inseguridad, con sus dudas, con sus conflictos internos. Y el nombre del libro, puedo estar equivocado, es un mantra que le ofrecen en un momento de su vida. Puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado. Un mantra que le dice uno de sus profesores que repita cuando sienta que empieza a manifestarse ese conflicto interno, la duda, la necesidad de imponer una opinión en una discusión o a veces simplemente en una experiencia interna emocional. No siempre tiene que ser porque estás discutiendo con alguien, ¿no? Puedo estar equivocado. ¿Y por qué este libro me resulta interesante? Y aunque esta amiga mía dijese que se parecía, le recordaba a mi persona, hombre, yo tampoco me veo identificado con Bjorn. Lo que sí que veo identificado es de forma quizás innata, la facilidad que en mi caso, y seguro que muchas y muchos de vosotros también la tenéis, la facilidad de sentirme a gusto con mi inseguridad. O convertir esta experiencia innata en todos los seres humanos, ¿no? La inseguridad, el miedo, la frustración, la envidia, todo aspectos que muchas veces los reducimos no al ego. Pero recordad es que el ego es necesario, o sea, sin ego no podemos vivir, ¿vale? El ego es necesario. No confundamos el ego, digamos, que nos lleva a lo largo de nuestras vidas a querer mejorar, a tener una vida mejor, ya sea a nivel interno, emocional o a nivel incluso material. No confundamos eso con el ego que lo que pretende es arrasar e imponer su opinión. ¿Okay? En el ámbito espiritual, cuando se habla del ego, es muy distinto a cuando hablamos del ego en la sociedad. Es más, me he dado cuenta, sabéis, que en realidad confundimos ego con narcisismo. O sea, el ego es algo importante. El ego puede convertirse en una herramienta. Bueno, el ego es una herramienta fundamental para la vida, pero puede convertirse en una herramienta de precisión para navegar tu vida y tomar buenas decisiones, o puede convertirse también en una herramienta que te limite, porque ese ego que es incapaz de aceptar que se ha equivocado, que un ego que no es capaz de escuchar ese mantra de puedo estar equivocado, es el que muchas veces nos mantiene pues estancados en un modus operandi que no nos lleva a ningún sitio.
Luego, claro, le echamos la culpa a los demás cuando la culpa es nuestra, ¿no? Pero el narcisismo es distinto y creo que eso es a lo que muchas veces nos referimos en el mundillo de la espiritualidad y del yoga. Es un arma de doble filo esto del ego, porque para mí las personas más narcisistas en el mundo del yoga son esas personas que utilizan el comodín del ego para atacar a otras personas. Que en una conversación, cuando escuchan algo que no quieren aceptar, asimilar o entender, simplemente validar como, bueno, eso es la opinión de otra persona y esa persona vivirá su vida acorde a esa opinión. Yo no comparto esa opinión básicamente porque no vivo mi vida de esta forma. Y confundimos muchas veces las opiniones o creencias de una persona con la necesidad de validar nuestras vidas. Como si tiene esa opinión que la tenga. Claro, pero es que yo no pienso así, digo, no, pero si no importa cómo pienses, lo que importa es cómo vivas, cuáles son tus actos. ¿Ok? A veces todos hemos pensado en que querer arrancarle la cabeza a alguien que ya no soportamos y no lo hacemos. Entonces, claro, ¿vale? Pero el narcisista tiene esta tendencia a querer validar su existencia, su modus operandi, su forma de actuar, a través de hacer sentir a los demás culpables. Es decir, antes de aceptar que se ha equivocado, ya se las ingenia él para hacerte a ti sentir que realmente la culpa de todo esto la tienes tú, ¿no? Y joder, esto es muy, muy común en el mundillo de la espiritualidad y del yoga, ¿eh? O sea, la típica frase es que, ¿veis? Ahí, por ejemplo, está ese ego al que no hay que hacer caso, de te arrancaría la cabeza. La típica gente que cuando tú estás, a lo mejor te enciendes o te enfadas o tal, es como, claro, claramente aquí te falta un poquito de ahimsa, ¿no? Y te vienen con los yoga sutras o tal para como hacerte sentir inferior de decir, yo estoy manteniendo la calma, estoy mucho más arriba en la cadena alimenticia de la espiritualidad, ¿no? Tú todavía, aunque sabes mucho, se nota que estás lidiando con problemas de ego. Solo hay que rascar un poco, esas son las personas que son puramente narcisistas. O sea, necesitan validar su opinión haciendo que las opiniones de los demás no valgan nada. Bueno, de nuevo, puedo estar equivocado, pero lo que buscamos aquí es que cada uno de nosotros también sea consciente de que puede estar equivocado, ¿no? Aquí hay varias frases en este libro que me resultan muy interesantes. Algunas lidian con el ego, otras lidian con la incapacidad muchas veces que tenemos de aceptar nuestros errores porque nos identificamos con el error en sí. En plan de, una persona que comete este error es mediocre, es estúpida, es tal. Y claro, si esa persona, si yo me identifico con el error y yo soy que, claro, yo lo he cometido, soy estúpido, mediocre y tal. No, el mediocre es precisamente el que es incapaz de asimilar esa realidad, que sí, has errado. Y hay muchas formas de errar. Pues oye, eh, un error primigenio de los niños pequeños. No toques el fuego que te quemas. Tocar el fuego, tocar un fuego, ¿vale? Un mechero y poner la mano en el fuego es un error. Pero estaréis de acuerdo conmigo que aunque a ti te digan que eso te quema, si tú no entiendes, no sabes todavía, porque eres pequeño, qué significa eso de que quema, qué es eso. Cuando te quemas con el fuego, se queda grabado, nunca mejor dicho, a fuego, la experiencia que supone quemarse. El dolor del fuego quemando tu piel es algo que automáticamente tu cerebro registra para siempre. Por lo tanto, es fundamental para la supervivencia de un ser humano entender y vivenciar esa experiencia. Esto es que el fuego quema. Quémate con el fuego. No, en plan, una quemaduras de tercer grado. No, pero ¡ostras! ¡Qué daño! Tal. Y a lo mejor te sale una ampolla. ¿Por qué? Porque ahora ya vas a poder sobrevivir y enfrentarte al fuego de una forma eficaz. Oye, cierta distancia, cuidado con el fuego, no te acerques. Si te lo han dicho, ¿por qué lo has hecho? Porque tengo que hacerlo. ¿Vale? El amor duele. Ah, no me voy a enamorar. No, pues el amor duele, claro. ¿Por qué? Porque el amor conlleva la pérdida. Antes o después va a haber una pérdida de ciertos aspectos. Esa persona que amas puede fallecer, por ejemplo. Entonces, claro, yo siempre digo esto y de, claro, cuando tienes un hijo, una hija como tengo yo, automáticamente ya se queda ¡pum! En ti esta sensación de joder si le pasa algo. Claro, cuando no tenía una hija, pues yo no tenía esa sensación. Podía pensarlo, joder, tiene que ser horrible perder un hijo. Y ahora ese pensamiento, que sigue siendo
un pensamiento irreal porque no la he perdido, pero ese pensamiento se ha acrecentado en el sentido de decir, ya, pero es que ahora sí que la podría perder, antes no, ¿no? El miedo nos detiene y nuestros errores nos detienen aún más. Nuestros errores a veces se convierten en miedo a volver a errar o miedo a aceptar el error. Entonces, como os decía, todos queremos validar nuestra experiencia, pues somos el protagonista de la misma. Pero claro, es muy cómodo no aceptar que nos hemos equivocado, porque eso nos permite no tener que cambiar y eso nos permite no tener que sentirnos mediocres, idiotas. Pero claro, es que esta es la esencia. El mediocre es el que no cambia, el mediocre es el que sigue con el modus operandi, aunque el error lo tenga delante de él. Tienes que pasar por ese proceso de no soy o no he sido lo suficientemente hábil, inteligente o simplemente no conocía las consecuencias de estos actos, voy a aprender de ellos, no voy a seguir perpetuando este patrón o simplemente, si no es un patrón que perpetúas, es algo puntual, esto no me va a volver a pasar. Todo lo que hacemos, todo lo que hemos de hacer es prestar atención, pues nuestro ego habla más alto que la sabiduría innata, que esa parte de nuestra mente que en yoga llamamos, y también en el budismo está, buddhi, esa sabiduría, esa luminosidad innata de la mente. Esto es una frase de Bjorn en el libro. Todo lo que hemos de hacer es prestar atención, pues nuestro ego habla más alto que nuestra sabiduría innata. Y esta frase me gustó mucho porque al final es lo que ocurre. De nuevo, en este mundo espiritual tenemos la tendencia muchas veces de pisar al otro o hacer sentir inferior al otro, porque como es un recorrido muy metafísico, intangible, no, ¿dónde se ven los resultados de llevar una vida espiritual plena? Ciñámonos, por ejemplo, al yoga, que, oye, en Spirit Almanac hablamos mucho de yoga, claro está, es inevitable, pero ciñámonos al yoga. ¿Dónde se ve el efecto? Como os decía previamente, cuando ves a alguien que tiene que constantemente recordarte que lleva 20 años, 30 años practicando, ¿dónde veo yo el efecto? De primeras, no lo veo si es tan importante. Oye, ¿cuántos años llevas practicando? Pues llevo, pues eso, 20. Yo, por ejemplo, este año cumplo 40 años y voy a llevar la mitad de mi vida practicando. Pues mira, 20 años, justo el ejemplo que os he puesto. Pero claro, yo, por ejemplo, miro atrás y digo, ¿pero y cuántos de estos 20 años realmente he sacado partido de la práctica? Y este es el problema, que pensamos o queremos que todo esfuerzo que ponemos inmediatamente tenga resultados. Pues no. Pues yo de estos 20 años de práctica, a lo mejor de esos 20, solo 5, si los recojo y paso a través de una tabla Excel con filtros y tal, pues a lo mejor como muchísimo 5 años han sido efectivos. El resto probablemente estaba pues haciendo cosas, probando distintas cosas y equivocándome. Pero claro, es que si no me equivoco no podría sacar partido de hacia dónde me llevan esos errores. Todo error me ha llevado a un lugar en el que luego, ahora sí, esto me resulta eficaz. Entonces, claro, al final pero ¿y de esos 20 años qué tan, o 30 años o tal, qué tan intensamente tienes que hacerme ver y recordar que llevas como para darte importancia? ¿Dónde está el efecto? Ya es donde vemos que el efecto se ve en el tipo de persona que eres, en tu forma de actuar, en tu forma de resolver el conflicto, en tu forma de lidiar con el cambio. Entonces, claro, o sea, no sé, tío, si llevas 20 años y eres el más profundo, el que más sabe, el más avanzado y tal, y tienes un problemón luego de identidad, de estrés, de ansiedad, de envidia tóxica, que además se te nota en las redes sociales y tal, bueno, pues no sé qué, pues enhorabuena, pues llevas 20 años practicando yoga y no te ha servido para nada, o te habrá servido para algo puntual. ¿A mí para qué me ha servido? Pues que no lo sé, o sea, es que también es ese, ahora soy más calmado, más tal. No, hay días que sí, hay días que no. Y esto es algo que en este libro Bjorn deja ver muy claro, es decir, él muestra cuando vuelve de Tailandia, vuelve a retomar una vida, pues en una sociedad como la que vimos del primer mundo, y ahí es donde claramente él empieza a darse cuenta de que todos esos años en los que también
no se sentía pleno, iluminado, todos esos años lo que han iluminado en él, todas esas enseñanzas, han iluminado en él la capacidad de lidiar con las situaciones a las que nos enfrentamos en la vida cotidiana. Pero esas situaciones siguen estando ahí. El tema es cómo te las tomas. La reacción a una situación, mi reacción innata es esta. Y ahí es donde viene el mantra. Puedo estar equivocado, puede que el problema no sea lo que está pasando. Puede que el problema sea la reacción que yo estoy teniendo a lo que está pasando. Y ahora, precisamente ahora hay un problema, existe un problema porque lo he creado yo por tener esta reacción ante una situación, ante una experiencia. Estaréis de acuerdo conmigo que es súper difícil cuestionar algo en lo que has invertido mucho tiempo y esfuerzo. Pero claro, por ejemplo, la ciencia funciona así, la medicina funciona así, si no, tendríamos la misma medicina que hace 20, 30, 40 años. Esto precisamente es el problema que yo siempre digo de los estilos de yoga modernos de los años 80, tal, de todos estos estilos de yoga con las secuencias cerradas, que es que siguen haciéndolo igual, validando sistemas que dices, tú puede que no te hayas lesionado, pero ese y ese y ese sí. Pero claro, no se puede. Joder, llevo 20 años practicando Ashtanga. No voy ahora a cuestionar el sistema. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vas a cuestionar? O llevo tantos años haciendo yoga, no voy a cuestionar. ¿Por qué? A ver, casi todos los estilos de yoga que existen nacen de que alguien cuestiona. Al final, Rocket Yoga. Rocket Yoga es una forma de cuestionar Ashtanga. Sin Ashtanga probablemente bueno, probablemente no existiría Rocket Yoga. Es a través de Ashtanga y de personas que practicaban Ashtanga que decidieron modificar y llamarlo de otra forma. Bueno, ya han creado otro estilo, otra estructura. Aporta unas cosas que lo otro no aportaba, pero todos estos sistemas son limitados. ¿Por qué? Porque tú tienes que encontrar tu sistema y un sistema es constantemente cambiante, porque tú tienes que ir cambiando. Entonces, si has invertido mucho tiempo y esfuerzo en algo, es muy difícil cuestionarlo, porque al final, si lo piensas, invertiste tiempo y esfuerzo porque durante el proceso te diste cuenta de que tenía efectos positivos. Oye, de esto estoy sacando partido, ¿no? Voy a invertir más en acciones en esta empresa, en bolsa, y gano más dinero, y gano más dinero, y gano más dinero. Y como he ganado dinero en esta empresa invirtiendo en bolsa durante los últimos 2 años, voy a seguir invirtiendo dinero. Es como, pero un momento, pero ¿has leído la noticia de que esta empresa ahora ha tenido un problema interno, que tal, no sé cuántos, y hay probabilidad de que baje? A ver, yo he invertido ya mucho tiempo y dinero en esto, y mi experiencia y tal, y yo llevo razón, y voy a seguir invirtiendo. ¡Pum! La empresa quiebra. Y todo el dinero que has invertido durante años se va a la mierda. Las acciones no valen una mierda. Ganaste mucho dinero durante 3 años porque la empresa iba hacia arriba, pero no quisiste ver la realidad y es que esta empresa ahora está teniendo problemas. Sal de ahí, invierte en otro sitio, vende tus acciones. Ah, no. Yo no voy a vender mis acciones porque mira todo el dinero que he hecho. Tú lo que pasa es que tienes envidia porque yo he hecho todo este dinero. No, la empresa se va a la mierda porque la empresa no eres tú. La empresa no va a estar ahí porque, oye, que no podemos quebrar porque esta persona ha invertido mucho tiempo y dinero. No, quebramos y a la mierda, y si tú no sales a tiempo, pues... Y esto es un poco lo que pasa también en el mundillo del yoga. Puedes haber estado años practicando un estilo de yoga con un profesor, en un tal, una técnica, lo que sea, y te ha ayudado a nivel físico, a nivel mental. Pero, por ejemplo, cuando ya a nivel físico no hay más... No hay más que puedas sacar de ello. Es más, has solventado quizás un problema físico que tenías, tensión, falta de movilidad, etc. Lo has solventado, tu cuerpo ya no tiene ese problema, pero le sigues metiendo el mismo estrés, el mismo estrés a través de la misma secuencia, con la misma alineación, las mismas posturas, los mismos ajustes. Ya no hay estrés, ya no hay tensión que reducir o solventar o trabajar alrededor de esa tensión. ¿Y ahora qué ocurre? Que el cuerpo empieza a quejarse. Oye, aquí a mí ya no me duele. Bueno, tú sigue tomando la medicación. Oye, que el antibiótico era para 10 días y ya no tengo estreptococo. No, pues sigue tomándola. Por si acaso, ¿no? Como si la sigues tomando nunca tendrás estreptococo. No, ahora vas a tener un problema. Porque ya no tienes esa enfermedad, deja de tomar la medicación. Ya no tienes esa limitación, deja esa técnica, haz otra. Y esto no lo hacemos porque al final acabamos creando una identificación personal con la técnica, el estilo de yoga, el profesor, la escuela, o con el personaje que hemos creado. Ahí es donde entra el ego. Nuestro ego empieza a identificarse con el
el estilo de yoga o la práctica de yoga que le ha llevado a ser ahora mejor que los demás, que le ha ayudado a mejorar. Y claro, ahora es como, pero si dejo de hacer esto, entonces ya no soy especial. Siempre has sido especial. El hecho de que seas capaz de tomar decisiones, de aprender de tus errores, es lo que te hace especial. El hecho de que no seas capaz de aprender de tus errores y de ver que algo que funcionó ya no funciona, es lo que te hace un mediocre. Einstein decía que la mente racional es un sirviente y que la mente intuitiva es un regalo divino. Y luego continuaba diciendo que la sociedad rinde pleitesía al sirviente y que la sociedad ha olvidado el regalo divino que es la intuición. Es muy interesante esto porque al final es lo que ocurre, lo vemos en los demás. Vivimos una sociedad en la que es muy difícil coger y decir me he equivocado. Lo vemos, por ejemplo, en la política. La gente que lleva toda la vida votando un mismo partido, defendiendo unas ideas, y luego llega un punto en el que se destapa el pastel y es que ese partido político no solo te ha mentido, sino que las ideas que defiende ni siquiera se las aplica. ¿Y ahora qué haces? ¿Ahora no eres socialista o no eres de derechas, no eres de izquierdas o qué haces? Pues seguir haciendo lo mismo. A menos que tengas la habilidad y hayas cultivado el arte de equivocarte. Y es decir, un momento. Pero... que era mentira todo esto. Que ahora estás haciendo cosas... Pues ya está. Pero en política pasa mucho eso. La incapacidad de errar en tus decisiones políticas. Automáticamente, ¿qué hace la gente? Bueno, es que si no gobierna ese, que es peor. ¿Peor que qué? ¿Es peor en qué sentido? Peor que lo que hay ahora. Digo, bueno, pues que... ¿Qué prefieres tener? ¿Cáncer de pulmón o cáncer de próstata? Hombre, prefiero no tener cáncer. No, pero tienes que elegir uno, ¿sabes? Oye, no, es que yo prefiero tener cáncer de próstata porque es que si no podría tener de pulmón. Bueno, podrías no tener ninguno de los dos también. Pero para eso tienes que hacer otro tipo de enfoque. No es aceptar que vas a errar siempre. Es aceptar que hay errores que te ayudan a crecer y hay errores que perpetúas que te ayudan a estar estancado en el mismo lugar en el que estás. Que por otro lado, también en el libro nos lo muestra Bjorn. Es un modus operandi muy cómodo. Quedarse donde uno está. Quedarse operando en la frecuencia en la que uno está. Y no aceptar que eso es un error. Porque claro, el esfuerzo muchas veces supone cambiar radicalmente la forma en la que vives. Bueno, eso es lo que hizo él. Dejó su trabajo, que por cierto estaba en Madrid trabajando él. Dejarlo todo, dejó su vida para llevar otro tipo de vida. Y luego volvió una vez más al tipo de vida de la que él venía, pero con ojos nuevos. Yo no digo que tengáis que hacer, yo mismo no lo haría, no digo que tengamos que seguir ese camino tan estricto, pero lo fascinante de este libro es que te muestra cómo después de seguir el camino estricto, las reflexiones a las que llega son las mismas que llegamos cualquiera de nosotros que practica regularmente yoga, que reflexiona, que medita, que reza, que practica el silencio, que se cuida, que decide cambiar de forma, no digo constante, pero de forma recurrente a lo largo de su vida, dedica tiempo a revisar sus creencias, sus formas de actuar y sobre todo no se fustiga por haber errado. Quería terminar haciendo un comentario a algo que en los últimos meses he vuelto a ver. Hacía tiempo que no veía, hacía unos cuantos años que no lo veía. Claro, hoy en día con las redes sociales son un lugar maravilloso para perpetuar los errores y convertirlos, digamos, en una forma de... ¿Cómo diría? Una forma de objetivizar nuestro error creando una publicación que hasta cierto punto lo maquilla. En vez de ser un error, es una experiencia que me hace trascender cosas que me han pasado en mi pasado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Sé que esto que os acabo de decir queda muy lioso, pues voy a ser muy claro. En los últimos meses he visto publicaciones, hay estilos de yoga que son más, digamos, tienen una mayor tendencia a hacer este tipo de relación entre el dolor y la iluminación, por así decirlo, ¿no? Pero esto, bueno, lo vemos hoy en día muy en estos personajes que se llaman gym bros, ¿vale? Estos
tíos o tías que te hablan de la disciplina y del gimnasio y del no sé qué y del tal y que cual. Mira, la disciplina es fundamental, ¿vale? O sea, si quieres un cambio, hace falta disciplina, porque la disciplina es lo que nos ayuda a revertir el curso natural de nuestras tendencias. Cuando una tendencia está bien arraigada y se ha convertido en un hábito, cuando intentas cambiarlo, hay una resistencia brutal. Y la disciplina es lo que ayuda a poco a poco ir puliendo, ir deshaciendo esa resistencia. Pues como el viento en un acantilado. ¿Ok? El viento o el agua tiene más fuerza, pero el viento también erosiona. Entonces, para ir erosionando la resistencia. Entonces, me refiero a esta tendencia de vanagloriar y romantizar el dolor como una forma de alcanzar o superar tus limitaciones. Para alcanzar ese yo, para alcanzar esa perfección, ese diamante en bruto que eres, tiene que doler. Y como os digo, hay ciertos estilos de yoga que tienen una mayor tendencia a hacer esto. Debe ser porque no es casualidad, ¿no? Son los estilos que al final acaban dañando más los tejidos de nuestro cuerpo porque se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa esta idea de, como decía Patabi Joyce, el abusador, Patabi Joyce, 99% practice, 1% theory. Básicamente es no pienses, 1% theory sería el intelecto, esa sabiduría innata, Buddhi, no lo uses, 99% ego. Esa sería un poquito para mí la traducción de su frase de Ashtanga, que parece que se nos olvida a veces que hay que mirar las cosas desde distintos puntos de vista. 99% ego, 1% de sabiduría. Sigue practicando, sigue haciendo esto, no lo cuestiones y llegarás a donde yo te digo. ¿Pero tú has llegado? No. Claro que no. Pero bueno, pero tú sigue haciéndolo y que a mí me va a ir muy bien si sigues haciéndolo. Vanagloriar y romantizar el dolor como si detrás de él estuviese la respuesta. ¿En qué más aspectos de tu vida hay dolor o generas esta tendencia? ¿No? Voy a tener una relación de pareja en la que voy a buscar el mayor conflicto, el mayor sufrimiento, el mayor dolor, los celos, tal. ¿A que eso lo conocéis? Las parejas que tienen una relación tóxica, que hay dolor, sufrimiento, celos, envidias, luego a veces acaba con abusos, ¿no? Pues es la misma idea. Es la misma idea. En una relación de pareja entre tu práctica de yoga, que por supuesto es física, ¿sabes? Aunque Tamara esto lo comenta también, esta idea de meditar y no moverse y que te duele el cuerpo, es como no lleva a ningún sitio. ¿Que has escuchado eso? Que hay gente que lo dice y que es gente que parece súper sabia y tal. Ya, pero también hay gente que no lo dice. Y fíjate bien en quiénes son esas personas tan sabias que te dicen que hay que pasar por este dolor y atravesarlo y forzar, pero detrás sí, y validar tu existencia porque eres capaz de superar el dolor. ¿Qué tipo de vida llevan esas personas? Tampoco muchas veces, si lo analizas bien, no son referente de nada. Entonces, el problema para mí, analizándolo, es que confundimos el dolor que sentimos en nuestro cuerpo, lo confundimos con el dolor que sentimos en el pasado a nivel emocional. Y un dolor que no hemos podido sanar, que no tuvimos la capacidad de sanar y que a lo mejor hoy en día se ha convertido en un peso, en un plomo en nuestro interior, que ya no, que se ha quedado ahí anclado y ahora tendríamos que revisar de dónde viene, ¿no? Un poco lo que llamamos el trauma. Como no hemos podido solventarlo, ahora empezamos a utilizar otra estrategia y es, vale, conozco el dolor, sé lo que es el dolor, he lidiado con él, pero no he podido sanar. Y tengo ese duelo, lucho contra ese dolor. Si no aprendemos a navegar el cambio, si no aprendemos a lidiar con el error, si no cultivamos el arte de equivocarnos, vamos a perpetuar ese dolor, pero lo haremos de formas distintas. Y al final, en el mundillo del yoga, en el aspecto físico, en la práctica de asana, llegar a ese punto en el que has machacado tu cuerpo hasta sentir dolor y que ahora al sentir dolor, en vez de empezar a reflexionar y a modificar, continúes por ese camino, claro, empiezas a objetivizar el dolor como si fuese ahora una especie de enemigo al que tienes que vencer, como el enemigo que supone ese trauma que tú tienes. Antes de seguir, puedo estar equivocado, lo que os estoy diciendo. Pero en los años que llevo practicando esto lo he visto. Y he visto quiénes son el tipo de persona
quizás he tenido más relación con unos, menos con otros, pero he visto que hay una tendencia psicológica a las personas que perpetúan este mensaje de el dolor forma parte del aprendizaje. Sí, claro, cuando se muere tu mejor amigo, como me pasó a mí, el dolor ha formado parte de mi aprendizaje, pero es que yo no maté a mi mejor amigo. Fue un accidente de moto que tuvo él. Pero yo puedo matar a mi rodilla, matar a mi cadera, matar a mi columna. Claro, es que ese dolor no es un dolor que la vida te golpea. No, tronco, es que te lo estás haciendo tú, te estás autoinfligiendo dolor. Y ahí está esa diferencia psicológica. No empecemos a tergiversar este mensaje del dolor. El dolor en la vida va a estar ahí, el sufrimiento va a estar ahí. Pero coño, si te estás autoinfligiendo dolor tú y ahora estás creando una historia alrededor del dolor. Y para mí lo peor de todo esto es cuando lo hace un profesor. ¿Por qué? Porque empieza a proyectar eso a sus alumnos, para no sentirse solo en su proceso tóxico de autodestrucción y no... Un apunte. Ese proceso le llevará antes o después a un lugar en el que tendrá que reflexionar. No lo ha hecho, por eso sigue ahora haciéndose daño, pero antes o después ese proceso le llevará a reflexionar. Y os lo digo porque yo también he vivido eso. Yo también he aplicado esa tendencia del dolor en mi vida hace muchísimos años y luego tuve que reflexionar. Pero el problema es que yo no lo compartía con mis alumnos, yo no le hacía sentir a la gente invalidada porque no te estás esforzando lo suficiente y solo aquellos que nos pasamos la pierna detrás de la cabeza y que practicamos constantemente y que lidiamos con el dolor, somos válidos y trascendemos nuestras limitaciones. Y este perfil de profesor que hace sentir de forma unas veces más agresiva, otras veces más sutil, ¿vale? Y que impone sobre sus alumnos el dolor, porque luego esta es otra. No nos olvidemos que los profesores que tienen esta tendencia a hablar de esta forma del dolor y a tener esta relación con el dolor que se autoinfligen, tienden luego a infligírselo a sus alumnos. A nivel psicológico, haciéndoles sentir de menos en clase, porque eres un vago y no te enfrentas al dolor y no vienes a practicar lo suficiente y no has venido al taller especial que hice y no estás entrenando en casa y no tal, pero luego también poniéndoles las manos encima y forzando a su cuerpo a entrar en posturas en las que dañan sus tejidos, les lesionan, les hacen daño primero porque les importa un pepino lo que les esté pasando al alumno. ¿Cómo le va a importar a alguien que se está sometiendo a sí mismo a ese dolor? ¿Cómo le va a importar el dolor del otro? Hasta cierto punto, lo que necesita es que los demás a su alrededor también tengan dolor, porque él no quiere estar solo en esta experiencia. Es más cómodo infligirte un daño a ti mismo si también a tu alrededor los demás están sufriendo el mismo daño, el mismo sufrimiento. No te sientes solo. Sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero puedo estar equivocado. Pero para mí, a lo largo de los años que llevo practicando, esto que os estoy diciendo se puede aplicar a muchos entornos de la vida, laborales, relaciones de pareja, relaciones de familia, en una empresa, en la sociedad, en la política. Pero yo solo lo estoy hablando desde este punto de vista. Y parece mentira que a veces no nos demos cuenta que esto pasa en el mundillo del yoga, porque somos muy conscientes que pasa en el mundo de la competición, en el gimnasio, claro, pero en el yoga también. Somos humanos, igual que el que está levantando 120 kilos de press de banca. Tú estás intentando pasarte la pierna por detrás de la cabeza y anatómicamente a lo mejor tu cuerpo no es algo que, ¿sabes? A lo que se pueda someter sin consecuencias. No es algo que se pueda permitir sin luego unas consecuencias que no son muy productivas para tu vida cotidiana. Puedo estar equivocado, también puede que esté equivocado la otra persona. Pero sobre todo lo que os invito este año 2024 es que a vuestra práctica de yoga se guíe a través un poco del mantra también que este libro nos presenta. Puedo estar equivocado. Quizás esto que estoy pensando, quizás esta forma que tengo de verme cuando me miro al espejo y me siento inseguro, infeliz, débil, puedo estar equivocado, quizás no soy débil. Y quizás la inseguridad no es algo malo, es algo que me permite explorar el mundo desde otros puntos de vista. Nos vemos pronto, próximo episodio será con Tamara y si os quiere, un saludo. Hari Om.